Hola, ¿todo bien? Comienza ahora una serie inédita de estudios de las profecías de la Biblia. Esta es la serie del Gran Conflicto, y el tema de hoy es el libro que revela todo. Aquí en mis manos tengo la palabra de Dios, la Biblia Sagrada. En el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo 3, leemos: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mi amigo, vivimos exactamente en un tiempo en que el gran conflicto entre el bien y el mal se intensifica cada vez más, y la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, es la base, es el libro clave para mostrarnos exactamente en qué posición debemos estar, qué posición tomar en ese gran conflicto. Por ejemplo, para que usted tenga éxito y sea victorioso en esa guerra entre el bien y el mal, es preciso conocer algunas cosas importantes sobre la Biblia. La Biblia Sagrada tiene 66 libros, siendo 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ella fue escrita por aproximadamente 40 personas en un período de aproximadamente 1600 años. Ella ya fue escrita originalmente en tres lenguas: en la lengua hebrea, en la lengua griega y en la lengua aramea. Y este libro sagrado tiene como autor a nuestro Dios. Él dejó este sagrado libro para que nosotros pudiésemos conocer su voluntad y para que pudiésemos también saber la revelación de Él para nuestra vida, en este contexto de lucha entre el bien y el mal. Acompáñeme ahora, que tengo algo muy importante para mostrarle. Por ejemplo, la Biblia Sagrada está subdividida en 5 pequeñas partes. La primera parte es historia. La segunda es poesía, la tercera profecía, la cuarta evangelios y la última cartas. Vamos a analizar una a una. Por ejemplo, historia. Los libros históricos de la Biblia comienzan en Génesis y van hasta el libro de Esther, incluyendo el libro de Hechos de los Apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento. La parte histórica de la Biblia, aproximadamente 90% de lo que está escrito allí, se entiende como se lee. Y apenas 10% más o menos fue escrito en un lenguaje simbólico, profético. Entonces, entienda bien, la parte histórica de la Biblia son los libros que registran las historias de la creación, la historia de Adán y Eva, la historia de la caída, la historia de David y Goliat, de Sansón y Dalila, del pueblo de Israel, los libros históricos. Esta es la primera parte de la Biblia. La segunda es poesía. La poesía son los libros que fueron escritos en un lenguaje poético. Por ejemplo, tengo aquí Job, Salmos, Proverbios, Cantares, o sea, Cantar de los Cantares, y también el libro de Eclesiastés. Esos libros son poéticos, y de todos ellos la poesía más conocida se encuentra en Salmos, que es el Salmo 23, ¿recuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Son los libros poéticos de estos, aproximadamente 85% de lo que está escrito allí se entiende también como se lee, y aproximadamente 15% en un lenguaje también simbólico, figurativo. La tercera parte es la parte de la profecía, que envuelve el libro de Apocalipsis y también el libro de Daniel. La parte profética comienza en Isaías, va hasta Malaquías y, repito, incluye el Apocalipsis y también el libro de Daniel. Esos libros proféticos son los libros que presentan de forma más clara, de forma bien contundente, ese gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Entiende? Y aquí es bueno que preste mucha atención. Tengo aquí las informaciones bien actualizadas sobre todo eso. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es el libro más difícil de entender, y también el libro de Daniel. Pero existen otros libros proféticos, como acabé de mencionarle a usted. Esta es la tercera parte de la Biblia, y 95% de la profecía no se entiende cómo se lee. Vea, los libros históricos y poéticos, si usted lee en esos libros, agua es agua tal cual. Si usted lee mujer, es mujer tal cual. Viento también es eso mismo. O sea, se entiende cómo se lee, pero en la profecía no se entiende cómo se lee. Agua significa otra cosa. Mujer significa también otra cosa, y así sucesivamente.
La cuarta parte de la Biblia es la parte de los evangelios. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos libros narran la vida de Jesús desde su nacimiento, también su sacrificio, su muerte y su resurrección, y hablan también de la vuelta de Jesús. En el caso de los evangelios, 85% de ellos se entiende como se lee y aproximadamente 15% es lo que la Biblia presenta como parábola. Son las parábolas. Y la última parte, las cartas o epístolas, que comienzan en Romanos y van hasta Judas, recordando que ese Judas no es Iscariote, sino otro Judas. Así, nosotros tenemos 5 partes de la Biblia, y piense conmigo y acompáñenme en un raciocinio ahora. Ese raciocinio en las 5 partes de la Biblia yo pienso que es la parte más importante para que usted entienda exactamente lo que es y cómo entender la Biblia Sagrada. Volvamos ahora nuestro pensamiento un poquito hacia la parte histórica. La parte histórica de la Biblia, los primeros libros de la Biblia especialmente, esos libros son fundamentales. Porque la verdad, allá en el comienzo en Génesis, especialmente también Éxodo, especialmente estos dos, ellos narran para nosotros el inicio de ese conflicto, y si usted une a Génesis y Éxodo con Apocalipsis, va a percibir que este conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo. Apocalipsis 12, versículo 7. Después, la parte poética viene trayendo mensajes de esperanza, de confort y de seguridad. Después nosotros tenemos las profecías de las que voy a hablar por último. Veamos ahora los evangelios, que son 4. El caso de los evangelios es un caso muy interesante porque 85% de ellos se entiende cómo se lee y piense conmigo lo siguiente. Jesús estaba andando y encontró un hombre ciego. Colocó la mano sobre él y dijo, «Ve». El ciego vio. Yo pregunto, ¿esto es simbólico o esto aconteció de hecho? Con certeza aconteció de hecho. Y piense en otro acontecimiento. Jesús estaba caminando y encontró un paralítico y le dijo, «¿Qué quieres que yo haga?». Y el paralítico dijo, «Señor, yo quiero quedar bien, yo quiero andar». Y Jesús entonces dijo, «Levántate, toma tu cama y anda». Y el paralítico se levantó y anduvo. ¿Esto es simbólico o literal? Con certeza que es literal, porque esto aconteció de hecho. Ahora piense de otra forma. Jesús dijo en cierta ocasión, «Yo soy el buen pastor y tú eres la oveja». Yo pregunto, ¿usted es una oveja? Claro que no. Usted es una persona. Tiene 2 piernas, 2 pies. Una oveja tiene 4, ¿no es verdad? Entonces usted no es una oveja, pero Jesús dijo que usted es una oveja y dijo que Él es pastor. Ahí usted tiene un lenguaje simbólico, un lenguaje figurativo. Jesús también mencionó y advirtió con respecto al trigo y la cizaña. El trigo son las personas fieles y la cizaña son las personas infieles. Ahí usted percibe otro lenguaje simbólico. Claro que usted no es trigo y usted tampoco es cizaña, pero estas palabras revelan la característica o características de aquellos que son fieles y de aquellos que son infieles. Así usted percibe que los evangelios, 85% se entienden como se leen y 15% no se entiende cómo se lee, son las parábolas. Y las cartas también. Las cartas o epístolas, 90% se entiende como se lee y 10% no. Pero lo más interesante está ligado a la profecía. Las profecías de la Biblia fueron escritas en un lenguaje simbólico, especialmente el Apocalipsis y el libro de Daniel, y están cargados de simbolismos. Y esto es algo que preocupa a mucha gente. Y hay muchas personas que no les gusta estudiar profecías, porque no entienden. Vamos a observar algunas cosas de las profecías. Abra su Biblia ahí. Yo voy a abrir la mía aquí también para dar un ejemplo. Veamos Apocalipsis capítulo 7, el versículo 1. Aquí dice, ¿abrió su Biblia? Ok, entonces vamos a leer. Después de esto vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, conservando seguro los 4 vientos de la tierra, para que ni el viento soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. ¿Percibió alguna cosa diferente? Si usted no percibió, voy a ayudarlo. Aquí dice que hay 4 ángeles, en las 4 esquinas de la tierra sosteniendo los vientos. Primer problema. ¿La tierra es cuadrada? ¿O es rectangular? ¿Por qué tiene 4 esquinas? No, la tierra es redonda. No tiene 4 esquinas, pero si no tiene 4 esquinas, ¿por qué el Apocalipsis habla que tiene 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra? ¿Percibió? La profecía no se entiende cómo se lee. Además,
Dice que los 4 ángeles estaban sosteniendo los vientos. ¿Será que da para sostener los vientos? ¿Y será que los ángeles están impidiendo que los vientos soplen? Claro que no, porque si esto aconteciera, nosotros estaríamos muertos. Entonces quedó claro que la profecía no se entiende como se lee. Y ahí usted debe pensar, Pastor, ¿cómo es que se entiende? Calma, vamos a llegar ahí. Este es apenas el primer estudio de esta serie. Vea otro ejemplo. Abra su Biblia en Apocalipsis 12 y vea conmigo lo que dice Apocalipsis 12. El versículo primero: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Y ahí? ¿En su ciudad, en su calle, en su barrio, usted ya vio una mujer así? Claro que no, no existe. Las mujeres son bonitas, no hay duda alguna al respecto, pero una mujer como está aquí no existe. Y si no existe, ¿por qué el Apocalipsis presenta una mujer así? ¿Entiende? Una prueba más de que la profecía no se entiende como se lee hasta porque una mujer así no existe. ¿No es verdad? Y si usted observa aquí el capítulo 13, aquí está lo que a las personas les da miedo, quedan asustadas. Pero no tenga miedo porque la Biblia nos va a revelar todo. En esta serie del gran conflicto, ve Apocalipsis 13, versículo primero. Vi salir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Y imagina una bestia saliendo del mar. Eso es asustador, ¿no? Y algunas personas encuentran que es pecado ir a la playa porque la bestia va a salir del mar. ¡Qué absurdo! ¿No es así? ¿Sabe por qué las personas se equivocan? ¿Sabe por qué las personas interpretan erradamente la Biblia y predican una cosa que la Biblia no dice y no enseña? Es justamente porque no estudian la Biblia. Y usted debiera ser felicitado porque está aquí hoy estudiando la Biblia con nosotros. En Mateo capítulo 22, versículo 29 está escrito así: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ese es el problema de las personas. No estudian la Biblia, por eso se equivocan. Pero tengo certeza absoluta que a partir de hoy usted no errará más, porque vamos a conocer la verdad de la Biblia. La Biblia nos revelará todo lo que usted precisa saber para vencer en ese gran conflicto, para ser victorioso en esa guerra entre el bien y el mal. Además, yo quiero decirle lo siguiente. Jesús estuvo en este mundo. Jesús vino a este planeta hace más o menos 2000 años atrás. Y Jesús murió en la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, Él estaba pagando el precio del pecado. Ahí en la cruz, Él estaba conquistando la humanidad y venciendo esa lucha entre el bien y el mal. O sea, en ese gran conflicto, Jesús ya es victorioso. Es una gran noticia para usted. Si usted tiene a Jesús en el corazón, si usted anda con Jesús, entonces usted también es más que victorioso. ¿No es maravilloso saber de eso? Por eso es importante estudiar la Biblia. Y ahora, piense conmigo en la frase final. Acompáñeme, acompáñeme. Aquí hay una frase final para usted. Por favor, venga más cerca. Vamos a conversar. Puede acercarse un poquito más. Un poco más. Mire dentro de mis ojos. ¿Está viendo? Es lo siguiente, yo no le conozco. No sé su nombre, no sé quién es usted y no sé dónde vive, pero sé que debe tener sus luchas, sus problemas, sus dificultades. Dios le conoce a usted y Dios también me conoce. Y yo no sé exactamente por qué usted está aquí hoy estudiando la Biblia. Pero una cosa le digo, en nombre de Jesús. En Juan 8:32 está escrito aquí en la palabra de Dios lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted conoce la verdad a partir de ahora, si usted hace esta serie completa, usted va a conocer toda la verdad y Dios va a liberarle, va a transformar su vida, va a hacer de usted la persona más feliz del mundo. Y en ese gran conflicto, usted será victorioso, será victoriosa. Preste atención, mi amiga, preste atención, mi amigo. Yo voy a orar por usted. Y Dios le dará victoria en este día y en esta serie de estudios bíblicos. ¿Usted no quiere aceptar? ¿Hacer el curso completo? ¿Y no quiere tener a Jesús en el corazón? ¿Y usted no desea ser victorioso también en esta guerra entre el bien y el mal? ¿Qué pregunta estoy haciendo? Claro que usted desea. Claro que usted quiere. Y si usted así lo desea, si usted quiere esto, entonces cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios.
Querido Padre Celestial, muchas gracias por este primer estudio de tu palabra. Es la lámpara para nuestros pies y luz para nuestros caminos. Ella revela a Jesús, aquel que ya venció en la cruz, en nuestro lugar. Ayúdanos ahora a conocer mejor tu palabra y a andar en tus caminos. Bendice a esta persona que está orando conmigo en este instante y envía al Espíritu Santo para hacer un milagro en la vida de esta persona que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús, amén. Es el tiempo, ya Cristo volverá. Toda nuestra lucha muy pronto acabará. Al final del conflicto, el triunfo llegará. Nos iremos al hogar. Vamos adelante, Satanás vencido está. En la cruz de Cristo la victoria nos dará. Hoy podremos sin miedo al mundo proclamar que en su cruz perdón habrá. Al pie de la cruz llegamos, Señor, para que tu sangre nos dé tu perdón, que tu Santo Espíritu pueda obrar, uniendo tu iglesia para el día final. Hola, ¿todo bien? Es un placer muy grande estar con usted una vez más, hoy especialmente, para estudiar los símbolos de las profecías. Hoy usted sabrá cómo entender las profecías y ese tema es maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Entonces preste mucha atención. Tome su Biblia, tome un lápiz, un cuaderno y acompáñeme. Aquí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 10, está escrito cómo se estudia la Biblia. Vea esto. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Mire, un poco aquí y un poco allí. Querido amigo, querida amiga, la Biblia Sagrada presenta todos los temas. Ella revela todo realmente, como vimos en el tema anterior. Entonces, una cosa las personas no entienden. Por ejemplo, si la persona quiere estudiar sobre la venida de Jesús, ella no va a encontrar en la Biblia una página que hable todo sobre la venida de Jesús. También, si ella desea estudiar sobre la muerte, la doctrina de la muerte, usted no va a encontrar un índice en la Biblia con todos los temas, y ahí usted va a la página X y encuentra todo sobre aquel asunto. No, eso no. La Biblia Sagrada es un libro diferente. ¿Me entiende? Ella presenta todos esos temas, aclara cada uno de ellos, pero usted necesita examinar los textos en lugares diferentes. Usted toma un versículo en Isaías, otro en Mateo, otro en Apocalipsis, otro en Daniel y otro en Génesis, que hablan del mismo asunto. Ahí usted junta todos los textos y entonces entiende aquel tema. Por eso el profeta Isaías dice que se estudia la Biblia de la siguiente forma: precepto sobre precepto, mandamiento sobre mandamiento, regla sobre regla, un poquito aquí y un poquito allá. Así se estudian las profecías del Apocalipsis y también se estudia así toda la Biblia, no solo el Apocalipsis, sino toda la Biblia. Entonces vamos a conocer hoy algunos detalles importantes de las profecías para saber cómo debemos entenderlas según la voluntad de Dios. Entonces vamos a conversar sobre eso, ¿está bien? Me acompaña aquí y vamos a ver esto en la Biblia. La Biblia. Nosotros vimos en la reunión pasada, en nuestro encuentro pasado, que la profecía no se entiende como se lee. Y ahí viene la cuestión siguiente. Y la mujer vestida de sol, la bestia que sale del mar, los 4 ángeles de los 4 cantos de la tierra. Entonces nosotros tenemos algunas palabras claves. Nosotros tenemos palabras principales que aparecen en la profecía como animal, mujer, agua, un día, vientos, cuernos, cola,
Por ejemplo, usted encuentra la palabra mujer y por eso necesitamos saber qué es lo que todo eso quiere decir exactamente. Vea un ejemplo aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y ahora yo voy a leer los versos 1, 2, 3 y 4. Dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vea, una lectura como esta es confusa para mucha gente. Entonces nosotros necesitamos saber lo que esas palabras significan. Por ejemplo, cuando la profecía habla de animal, ¿qué significa animal? Vamos a comenzar por esta, ¿de acuerdo? Animal. ¿Qué quiere decir eso? En Daniel capítulo 7, a partir del versículo 1, habla que Daniel tuvo una visión de 4 animales: un león, un oso, un leopardo y un animal terrible y espantoso. Ahí en el versículo 17 del mismo capítulo 7 de Daniel, él dice, estos grandes animales, que son 4, yo estoy abriendo la Biblia, usted puede hacer la misma cosa con la suya ahí. Él dice así, claramente está bien aquí. Daniel 7:17. Estos grandes animales que son 4, son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Entonces el profeta Daniel y la propia Biblia dicen que animal significa rey. Si fueran 4 animales, significa 4 reyes. ¿Percibió? En el versículo 23 del mismo capítulo 7 de Daniel, él dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, animal puede significar reino o reinos. Depende ahí del contexto en el cual está investigando. Ya sabemos, por lo tanto, que animal significa rey o reinos. Ahora, ¿qué significa mujer en la profecía? Si usted abre su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 5, como yo estoy abriendo aquí, en el versículo 23, ahí el apóstol Pablo, él dice lo que quiere decir mujer en la profecía. Aquí, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Vio? Entonces, mujer significa iglesia en la profecía. ¿Ok? Mujer, iglesia. Efesios 5:23. ¿Y qué decir del agua? Por ejemplo, la bestia salió del mar. Agua, mucha agua. ¿Qué quiere decir agua? Aquí en Apocalipsis 17, versículo 15, tenemos la respuesta. Observe conmigo, acompáñeme, 17:15 de Apocalipsis. Está escrito así. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, mujer en profecía quiere decir iglesia, y agua en la profecía quiere decir pueblos. Recapitulando, animal, rey o reino, mujer, iglesia y agua, pueblos. Y todavía hay mucho más. Me acompaña. La palabra de Dios. Yo ahora voy a llamar su atención en la expresión día. En la Biblia, en la profecía, usted va a encontrar mucho esa expresión. Un día, 1260 días, 42 meses, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y así en adelante. Entonces, un día, en la profecía, equivale a un año. Está en Ezequiel, capítulo 4, versos 6 y 7. Un día, un año. También está en Números, 14, verso 34. Algunas personas dicen por ahí que un día equivale a 1000 años. No es verdad. Un día equivale a un año en la profecía. Ese texto de Pedro que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, allí no es un principio profético de interpretación. Allí está mostrando que Dios está encima y más allá del tiempo. Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Está bien? Entonces en profecía un día equivale a un año y más. La Biblia habla también de vientos. Los ángeles estaban asegurando los vientos. ¿Qué quiere decir vientos? Vientos en profecía quiere decir guerras. Está escrito en Jeremías capítulo 51, versículos del 1 al 5. Vientos quiere decir guerras. No lo olvide. Y hay más.
La Biblia dice que la bestia tiene 10 cuernos y la otra bestia tenía 2 cuernos. ¿Y qué quiere decir cuernos? Cuernos en profecía significa 3 cosas: poder, rey o reino. Eso está en Apocalipsis 17, versículo 12. ¿Entendió? Cuerno quiere decir poder, rey o reino, y aún más. Observe, ahora la palabra tiempos. La Biblia dice que el pueblo de Dios sería perseguido por un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo. Está en Daniel 7:25. ¿Qué quiere decir tiempos? De acuerdo con Daniel 11, verso 13, tiempos quiere decir años. Un tiempo, un año. 2 tiempos, 2 años. 3 tiempos, 3 años. 3 tiempos y medio, 3 años y medio. Entonces tiempos quiere decir años. Y aún más, la Biblia dice que el dragón quería devorar a la mujer. Y dragón, en profecía, quiere decir Satanás. Está en Apocalipsis 12, versículo 9. Dragón, diablo o Satanás. Y hay más todavía. Tenemos otra palabra aquí muy común en la profecía: cordero. Dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29, Cordero se refiere a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, en profecía, Cordero quiere decir Jesús. Y ahora una palabra que no es muy común. Dice la Biblia que el dragón tenía una cola, un rabo, y ese rabo arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir cola en profecía? De acuerdo con Isaías, capítulo 9, versículo 15, cola quiere decir falso profeta. Vea, cola quiere decir falso profeta. ¿Cuándo dice la Biblia que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo? Significa que con su engaño, con su forma engañosa de actuar, con su falsedad, Lucifer consiguió engañar a 1/3 de los ángeles. Eso es lo que significa Apocalipsis 12, versículo 3, y también el 4. Ahora, ¿qué quiere decir estrellas? Dice la Biblia que la mujer tenía una corona, en esa corona 12 estrellas. ¿Qué significa estrellas de acuerdo con la Biblia? En Daniel 12, versículo 3, estrellas se refiere a los predicadores del Evangelio. Y en Apocalipsis 12, verso 4, dice que estrellas está ligado a ángeles. Por lo tanto, resumiendo todo, estrellas en profecía quiere decir mensajeros. Mensajeros. ¿Está bien? Y ahora que sabemos el significado de estas palabras, entonces, por favor, acompáñeme ahora atentamente. ¿Cuál es el significado de todo eso? ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo y con usted? Usted vio los símbolos de las profecías. Ahora, con esa tablita de conversión profética, usted conseguirá entender cualquier profecía de la Biblia. Veamos un ejemplo. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 1, aquello que es más contundente en Apocalipsis. Vea, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Oh, yo leí y no entendí nada. Usted leyó y no entendió nada, ¿verdad? Ahora, con esos símbolos de las profecías, nosotros podemos entender. Vamos a ver. Vi subir del mar una bestia. Bueno, bestia es animal. Ya sabemos que animal significa rey o reino. Y dice que la bestia salió del mar. Mar es agua, y agua en profecía quiere decir pueblos. Entonces, una bestia que sale del mar no existe. Pero bestia, reino, mar, agua, pueblos. Entonces la bestia que sale del mar es un reino que se levanta en medio de los pueblos. ¿Se da cuenta cómo ahora podemos entender mejor la profecía? Porque ahora usted tiene la tablita de conversión profética. Y aún más, dice que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Cuernos. Usted ya sabe lo que significa cuernos. Cuernos quiere decir poder, rey o reino. En este caso, una bestia que sale del mar con 7 cabezas y 10 cuernos es lo siguiente: un reino que se levanta de en medio de los pueblos y que tiene mucho poder, porque tiene 10 cuernos. Aquí usted debe estar pensando: pastor, ¿y las 7 cabezas? Si yo hablara de las 7 cabezas ahora, usted ya descubriría quién es la bestia en el segundo tema. Hablaremos todavía de muchas cosas, y hay muchas cosas todavía que usted y yo estudiaremos en las profecías.
Aquí apenas un ejemplo. Vea otro ejemplo muy claro. Aquí en el propio texto del capítulo 12 de Apocalipsis. Cuando él dice que él vio a una mujer, es una señal, una mujer vestida de sol. Mujer significa iglesia. Ahora usted ya sabe. En el Apocalipsis existen dos mujeres, una en el capítulo 12 y otra en el capítulo 17. Por lo tanto, dos iglesias, dos caminos. ¿Entonces comprendió? Así, con esos símbolos de las profecías, nosotros entenderemos cualquier profecía de la Biblia. ¿No es maravilloso eso? Claro que sí. Y ahora usted debe estar pensando, pastor, ¿por qué la profecía fue escrita en ese lenguaje simbólico, aparentemente complicado? Por una razón muy simple. Cuando el Apocalipsis fue escrito, los cristianos estaban siendo perseguidos. Entonces Dios permitió que las profecías fuesen escritas en símbolos para que las personas no destruyesen la Biblia. Porque si ellas percibían que las profecías hablaban y hablan de ellos, entonces destruirían la Biblia. Por eso Lucas 8, versículo 10 dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así, nosotros entenderemos por la gracia de Dios. Y ahora yo tengo un mensaje muy importante para usted al final de este estudio. ¿Me acompaña? Venga conmigo. ¿Me permite ahora decirle algo muy importante para su vida espiritual? Este estudio de hoy revela la importancia de conocer bien la Biblia Sagrada. Satanás, en este gran conflicto entre el bien y el mal, él no quiere que usted estudie la Biblia y no quiere que usted entienda las profecías. Por eso es la dificultad que tienen las personas para estudiar la Biblia. El hecho de que usted esté hoy estudiando la Biblia con nosotros ya es una victoria, ya es una bendición en su vida espiritual. Pero Dios quiere hacer mucho más. Así como Dios le está revelando los símbolos de las profecías, yo tengo la certeza de que Dios tiene muchas cosas más para revelarle. Y la revelación mayor que Dios quiere hacerle a su vida es el plan de salvación. Entonces, venga aquí un poquito, acérquese un poquito más. Le quiero decir algo muy importante. Lo que Dios le quiere revelar es algo que el mundo no entiende. A medida que usted va estudiando la Biblia, la luz de la verdad va iluminando su mente y las tinieblas se van disipando. Dios va quitando todas las tinieblas, las disipa todas y va trayendo luz sobre su mente y sobre su corazón. Y el enemigo, que tal vez ha perturbado su familia, su vida y sus negocios, o su propio corazón, él será barrido a partir del momento que usted comienza a estudiar la Biblia, porque la luz de las profecías, la luz de la verdad, va expulsando las tinieblas del alma y con certeza la luz del Evangelio, la presencia de Jesús en su corazón, hará de usted un victorioso, una persona victoriosa. Si usted cree que la luz del Evangelio, la luz de las profecías, la luz de la Biblia pueden iluminar su vida y darle la victoria, si usted acepta este mensaje en su corazón, entonces le invito a orar conmigo. Entonces cierre los ojos. Ahora, allí donde usted está, vamos a hablar con Dios. Padre grande y todopoderoso, gracias por el estudio de hoy. Deseamos conocer más y más de tu palabra y de las profecías de la Biblia. Entonces, mantén sobre esta persona la luz del Evangelio y la presencia poderosa del Espíritu Santo, haciendo en la vida de esta persona un milagro y preparándolo para ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Y que así las tinieblas sean barridas, sean disipadas, y que el Señor Jesús y su palabra brillen en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, vengo a ti con corazón arrepentido, vengo a ti trayendo mi dolor. Vengo a ti, pues eres mi esperanza. Cambia, oh Señor, mi corazón, transforma mi vida, hazme un instrumento de tu amor, y mi alma perdida pueda en ti hallar la salvación. Tómame, Jesús.
la salvación. Tómame, Jesús, quiero ser tu hijo. Hazme un vaso nuevo para tu gloria. Hola, ¿todo bien? Hoy vamos a hacer un estudio maravilloso. El tema de hoy es las columnas de la verdad. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 16 y versículo 13, está escrito así: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Podemos percibir en este versículo que el apóstol menciona la venida del Espíritu Santo y lo llama el Espíritu de verdad, y dice que Él nos guiará a toda la verdad. Nota la palabra toda. Toda aquí está en plural, mostrando que la verdad no es solo un aspecto, no es solo un ítem, sino que la verdad es un conjunto de cosas. Así como usted tiene una silla y ella tiene 4 patas, la verdad de un Dios es una sola. Sin embargo, la Biblia la presenta en forma de 5 columnas. 5. Nosotros vamos a analizar ahora estas columnas de la verdad dentro de la Biblia Sagrada y vamos a entender lo que tiene que ver en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal. De acuerdo con la palabra de Dios, que es verdad, estamos viviendo una época en que las personas con la mente de la era postmoderna afirman lo siguiente, que no existe una verdad absoluta. Algunas personas afirman lo siguiente, que la verdad es relativa, pero la Biblia Sagrada, ella enseña la verdad. Existe una verdad absoluta. Y aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, estoy abriendo mi Biblia y usted podrá hacer la misma cosa, y aquí en Jeremías, en el capítulo 10, y en el versículo 10 también, preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Esta Biblia es la versión Reina Valera de 1960. Si usted usara la Biblia en la versión antigua, percibiría la siguiente frase: Mas Jehová Dios es la verdad. O sea, el profeta Jeremías está diciendo que la verdad es Dios. Entonces, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Es la verdad. ¿Usted cree esto? Entonces diga amén. ¿Usted cree que Dios es la verdad? Yo también creo. Felicitaciones. Y ahora, ¿qué más es verdad de acuerdo con la Biblia? Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6, este es el Evangelio. Está escrito exactamente así. Observe. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire qué texto maravilloso. Aquí Jesús afirma ser la verdad. Entonces, allá en Jeremías, Dios es la verdad. Aquí en Juan, Jesús es la verdad. ¿Qué más es verdad de acuerdo con la Biblia? Veamos aquí en la primera carta de San Juan, bien al final de la Biblia, en el capítulo 5 y el versículo 6. Hola, ¿todo bien? Comienza ahora una serie inédita de estudios de las profecías de la Biblia. Esta es la serie del Gran Conflicto, y el tema de hoy es el libro que revela todo. Aquí en mis manos tengo la palabra de Dios, la Biblia Sagrada. En el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo 3, leemos: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mi amigo, vivimos exactamente en un tiempo en que el gran conflicto entre el bien y el mal se intensifica cada vez más, y la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, es la base. Es el libro clave
para mostrarnos exactamente en qué posición debemos estar, qué posición tomar en ese gran conflicto. Por ejemplo, para que usted tenga éxito y sea victorioso en esa guerra entre el bien y el mal, es preciso conocer algunas cosas importantes sobre la Biblia. La Biblia Sagrada tiene 66 libros, siendo 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ella fue escrita por aproximadamente 40 personas en un período de aproximadamente 1600 años. Ella ya fue escrita originalmente en 3 lenguas, en la lengua hebrea, en la lengua griega y en la lengua aramea. Y este libro sagrado tiene como autor a nuestro Dios. Él dejó este sagrado libro para que nosotros pudiésemos conocer su voluntad y para que pudiésemos también saber la revelación de Él para nuestra vida, en este contexto de lucha entre el bien y el mal. Acompáñeme ahora que tengo algo muy importante para mostrarle. Por ejemplo, los cantares, o sea, Cantar de los Cantares y también el libro de Eclesiastés. Esos libros son poéticos, y de todos ellos la poesía más conocida se encuentra en Salmos, que es el Salmo 23, ¿recuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Son los libros poéticos de estos, aproximadamente 85% de lo que está escrito allí, se entiende también como se lee y aproximadamente 15% en un lenguaje también simbólico, figurativo. La tercera parte es la parte de la profecía, que envuelve el libro de Apocalipsis y también el libro de Daniel. La parte profética comienza en Isaías, va hasta Malaquías y, repito, incluye el Apocalipsis y también el libro de Daniel. Esos libros proféticos son los libros que presentan de forma más clara, de forma bien contundente, ese gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Entiende? Y aquí es bueno que preste mucha atención. Tengo aquí las informaciones bien actualizadas sobre todo eso. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es el libro más difícil de entender y también el libro de Daniel. Pero existen otros libros. La Biblia Sagrada está subdividida en 5 pequeñas partes. La primera parte es historia. La segunda es poesía, la tercera profecía, la cuarta evangelios y la última cartas. Vamos a analizar una a una. Por ejemplo, historia. Los libros históricos de la Biblia comienzan en Génesis y van hasta el libro de Esther, incluyendo el libro de Hechos de los Apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento. La parte histórica de la Biblia, aproximadamente 90% de lo que está escrito allí, se entiende como se lee. Y apenas 10% más o menos fue escrito en un lenguaje simbólico, profético. Entonces, entienda bien, la parte histórica de la Biblia son los libros que registran las historias de la creación, la historia de Adán y Eva, la historia de la caída, la historia de David y Goliat, de Sansón y Dalila, del pueblo de Israel, los libros históricos. Esta es la primera parte de la Biblia. La segunda es poesía. La poesía son los libros que fueron escritos en un lenguaje poético. Por ejemplo, tengo aquí Job, Salmos, Proverbios, proféticos, como acabé de mencionarle a usted. Esta es la tercera parte de la Biblia y 95% de la profecía no se entiende cómo se lee. Vea, los libros históricos y poéticos, si usted lee en esos libros, agua es agua tal cual. Si usted lee mujer, es mujer tal cual. Viento también es eso mismo. O sea, se entiende cómo se lee, pero en la profecía no se entiende cómo se lee. Agua significa otra cosa. Mujer significa también otra cosa, y así sucesivamente. La cuarta parte de la Biblia es la parte de los evangelios. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos libros narran la vida de Jesús desde su nacimiento, también su sacrificio, su muerte y su resurrección, y hablan también de la vuelta de Jesús. En el caso de los evangelios, 85% de ellos se entiende como se lee y aproximadamente 15% es lo que la Biblia presenta como parábola. Son las parábolas. Y la última parte, las cartas o epístolas.